En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística, la misa capitular, donde todos los sacerdotes que trabajamos en este santuario concelebramos y pedimos por los bienhechores vivos y difuntos, y también cada uno de los sacerdotes tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir aquí en esta basílica. Hoy celebramos a una santa mexicana que es María Guadalupe García Zavala, nacida en 1878 en Zapopan, Jalisco. La Madre Lupita fue una religiosa que con una fe profunda y una esperanza sin límites buscó la propia santificación desde el amor al corazón de Jesús y la fidelidad de la Iglesia. Cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los pobres, se distinguió por sus obras en favor de los necesitados y enfermos. Murió el 24 de junio de 1963 y canonizada el 12 de mayo del 2013. También el muy ilustre señor Luis Felipe me recordó dos acontecimientos importantes en este día: el primer aniversario de la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, y además en este día 27 de abril fue en el año 1737 cuando se declaró a la Virgen de Guadalupe patrona de la Ciudad de México, que después en 1746 se amplió a toda la Nueva España. Y luego en 1754 el Papa Benedicto XIV aprobó la misa y oficio propio de la Virgen, dio la aprobación pontificia a ese patronato. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que nos das la vida en abundancia, tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que en el amor a ti y al prójimo has querido resumir tus mandamientos, concédenos que, ejemplo de Santa María Guadalupe García Zavala, no neguemos a nadie nuestra ayuda y merezcamos ser llamados con ella a compartir el reino de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las 4 puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca, a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara.
conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la dificultad que tuvieron los primeros cristianos que provenían del judaísmo y que habían sido educados en la religión judía de una manera estricta, la dificultad que fue para ellos el aceptar a los paganos. Y seguramente hubo controversias por esta causa, pero vemos cómo San Pedro logra cambiar por dos motivos. En primer lugar, por esta visión que tuvo, en donde veía muchos animales y Dios le pedía: mata y come. San Pedro dice: yo nunca he comido nada impuro. Dios le dice: no llames impuro lo que Dios ha hecho puro. O sea, una superación de esas leyes de pureza ritual que tenían los judíos. Y si esto era respecto a los alimentos, mucho más respecto a las personas. O sea, Dios pedía la aceptación de todos los que creyeran en Jesús, aunque fueran paganos. Eso no importaba ya más. Y luego la segunda cosa por la que San Pedro comprende cuál era la voluntad de Dios es que, estando con unos paganos, ellos reciben el don del Espíritu Santo, igual que lo habían recibido los primeros discípulos de Jesús. Y entonces San Pedro dice: bueno, pues, ¿quién soy yo para oponerme a Dios, a lo que Dios me está manifestando?
Aquí vemos dos enseñanzas muy importantes. Primero, esa capacidad que tuvieron los primeros cristianos de romper unos esquemas muy estrictos en los que ellos habían sido educados, abrirse a lo que Dios quería, dar ese cambio de mentalidad, a veces tan difícil. Muchas veces nosotros estamos cerrados en nuestros esquemas, en nuestra manera de ver la vida, de concebir las cosas. Cualquier cambio nos desestabiliza y como que los rechazamos. Pero aquí vemos cómo ellos sí pudieron realizar esto. ¿Por qué? Porque estaban movidos por la caridad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y esto lo van comprendiendo poco a poco y hacen que cambien. Y luego otra cosa, cómo Dios va guiando a la iglesia a través de su Espíritu, ese Espíritu Santo que conduce a la iglesia en el camino de la historia y la va ayudando para que realice los cambios necesarios. Poco después de esto, en el año 70, fue la conquista de Jerusalén por el emperador Tito, un emperador romano. Destruye Jerusalén por las frecuentes rebeliones que había allí contra la dominación romana. Y esto también genera un cambio en los cristianos porque se separan ya definitivamente de la sinagoga. O sea, ya no van a depender de lo que piensen las autoridades judías, sino van a seguir el camino que Dios les marcaba. Y así como esto, ha habido muchos acontecimientos a lo largo de la historia que Dios permite y que va abriendo un panorama nuevo a la iglesia. En el Evangelio de hoy vemos esta parábola de buen pastor y las ovejas, y aquí hay que entender que en ese entonces las ovejas eran resguardadas en el redil, un lugar cercado donde había una puerta, y eran ovejas de distintos pastores. Entonces en la mañana el portero abría el redil y cada pastor llamaba a las ovejas y ellas reconocían su voz y lo seguían. Y el pastor las conducía a donde había pastos, y luego, después de que se alimentaban, ya al atardecer, volvía con las ovejas al redil para que se resguardaran en la noche. Ciertamente es una comparación difícil para nuestros tiempos, porque vivimos en una cultura urbana, ya en pocos lugares hay pastores. Sin embargo, para el tiempo de Jesús era muy importante. Y a través de esta parábola, nuestro Señor transmite algunas cosas muy importantes para nosotros. Estos pastores llaman a las ovejas y las ovejas reconocen su voz. Y para que haya esto, se necesita que las ovejas estén habituadas al pastor y que el pastor las conozca. ¿Y esto cómo se aplica a nosotros? Pues siempre el pastor de una comunidad, que está al frente de una comunidad cristiana,
o los que están al frente de una familia, iglesia doméstica, deben buscar el conocimiento del otro, aprovechar esas oportunidades para conocer al otro, para convivir, para que haya una cierta identificación. Eso es muy importante, que no se puede ser pastor de una comunidad cuando hay desinterés por el otro. Luego el pastor va al frente de las ovejas, nos dice este texto. ¿Y eso qué quiere decir? Que es el que las guía hacia donde hay alimento, el alimento espiritual, pero también significa que está dispuesto a defenderlas de los peligros, del lobo o de cualquier otra cosa, y tiene que estar vigilante para que si alguna se aparta del rebaño, el pastor vaya en su búsqueda. Luego el texto nos habla también de la puerta del redil y dice Jesús: yo soy la puerta. O sea, solo a través de Jesús nosotros encontraremos alimento sustancioso. Lo dice aquí en este texto: yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. Solo a través de Jesús, solo en Jesús encontraremos el alimento espiritual, el alimento que nos nutre y que nos fortalece y que nos permite continuar en el camino de la vida. Y todo pastor auténtico debe entrar por la única puerta, que es Jesucristo. Porque cuando el pastor o las ovejas no entran por ahí, se van por otro camino y al final se pierden y se desvinculan del rebaño, se alejan de la comunidad, de la iglesia. O sea, en este texto se ve la importancia de la comunidad, no desvincularse de la comunidad. Y esto también es algo muy importante en el mensaje guadalupano, porque cuando María Santísima se aparece a San Juan Diego, le pide que vaya con el obispo de la diócesis, que era Fray Juan de Zumárraga. La diócesis de México apenas se había creado un año antes, en septiembre de 1530, y Fray Juan de Zumárraga todavía no había sido consagrado como obispo, lo será en 1533, sin embargo ya estaba nombrado por el rey para que gobernara la diócesis y después vendrá su consagración episcopal, pero era la autoridad eclesiástica en este lugar, en este territorio. Y otra cosa también, la Virgen pide que se construya aquí un templo. Y un templo, bueno, no nada más debemos pensar que es la casa de Dios, es un lugar donde se honra a Dios y en este caso a la Santísima Virgen, sino también el templo es la casa de la comunidad, porque no tiene razón de ser el que exista un templo si no hay comunidad. La comunidad es fundamental. Entonces, María, al decir que se construya un templo, está también invitando a que se construya la comunidad cristiana. Y esto es algo muy importante. María de Guadalupe quiere que estemos bien integrados a la iglesia
y que trabajemos en la construcción de su templo, o sea, en la construcción de la comunidad, de la iglesia, de ese rebaño en el cual Jesús es el buen pastor. Él es la puerta del redil, Él es el que nos conduce al alimento sólido. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive, para interceder por nosotros, y a cada petición vamos a decir: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu, para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los discípulos, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu Iglesia, ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura. Concédele también los bienes que te ha pedido, tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen María Guadalupe García Zavala, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente pedimos por todos nuestros hermanos que han sufrido ese terremoto en Nepal, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa María Guadalupe García, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, San Juan XXIII, San Juan Pablo II, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre ser. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre ser. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas cuando me ven al lobo que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre ser. Yo conozco a mis ovejas y ellas también me conocen. Como el Padre me conoce y también conozco al Padre. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre ser. Tengo otras ovejas lejos y es preciso que las traiga. Mi llamada escucharán y se hará solo un rebaño. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre ser. Oremos, alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa María Guadalupe García Zavala, llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendigo a los niños pequeños, luego bendigo los objetos religiosos que ustedes traen, sus medallas, rosarios, imágenes, escapularios, sus veladoras, y después bendigo a todos ustedes que han participado en esta Eucaristía. Bendice, Señor, a estos niños que son el fruto del amor de sus padres, y que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Bendice también estos objetos de devoción cristiana para que nos hagan crecer en la fe y en las buenas obras. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los queremos invitar como siempre los últimos miércoles de cada mes, así que este próximo miércoles, a las noches de museo, a las 6 de la tarde. Hay conferencia y hay evento cultural en nuestro museo atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Así que por favor inviten a sus familiares, amigos, vengan este miércoles a las 6. No esta noche, ya ven, no esta noche, a las 6 de la tarde, ahí para la conferencia en Noches de Museo. Que Dios los bendiga mucho. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.